Grabando. Excelente. Entonces, claro, la idea es la siguiente. Ustedes partieron con un campo que era el campo de una carga, ¿sí? Q partido por R cuadrado, R, ¿sí? Carga puntual. Después las cosas se volvieron continuas. Entonces el campo, ¿cómo se calculaba? Usando la expresión, la constante seguía estando ahí, pero había que integrar ahora el de Q. R cuadrado y seguía estando el R tonco. Después nos dimos cuenta que el campo para ciertas distribuciones que tenían una simetría en particular, nos podíamos llegar entonces, bueno, en realidad aquí no es una flecha, pero se entiende que es como flecha temporal, ¿eh? No es que una cosa lleve a la otra, sino que son, en realidad no están conectadas. Lo siguiente que vimos es el campo se podía calcular a partir de Gauss, usando la expresión de B punto de A igual a la carga encerrada partido por epsilon 0. Entonces, esto sirve para cargas puntuales, esto sirve para distribuciones continuas que no tienen la simetría que tiene un sistema que se puede resolver por Gauss. Y esto es para sistemas que tienen simetría cilíndrica, esférica, plana, Gauss. ¿Ok? Y vimos una cuarta forma de calcular el campo, que es el campo a partir del potencial. Es el campo a partir, bueno, si esta, ¿se acuerdan? Si eran coordenadas cartesianas, menos b de la derivada de mi, y bueno, y menos b z catongo. Déjenme simplificar esto aquí. Entonces, esos son los caminos que podemos seguir. Esto lo pueden usar siempre, ¿ok? Pero normalmente, digo yo, está más conectado con sistemas donde es fácil calcular el potencial y que es fácil porque son sistemas medios complicaditos que son como más parecidos a lo que podría parecerse a un sistema continuo, un anillo, un pedazo de hilo, un pedazo de segmento, cosas de ese estilo. Esto de acá recuerden, cuando tiene la simetría que corresponde, esférica, cilíndrica, plana. Y esto para cargas puntuales, solo para cargas puntuales. Cuando vimos potencial, que es lo que hemos visto esta semana pasada y todo, el potencial, la misma historia. Tengo el potencial ahora en escalar. Si es una carga puntual, es eso. Si es una distribución continua, el Q pasa a ser un dQ. Entonces, dQr. ¿Sí? Carga puntual, no para nada más. Si no es una carga puntual, no se puede usar esta fórmula. ¿Ok? No quiero ver, por favor, que cometan el error de que es una distribución como un hilo, y vienen y ustedes colocan aquí, se los digo porque lo he visto, aquí usan esta fórmula y el Q lo reemplazan por lambda por L, por ejemplo. Así como, no, así está lambda por L. No, ese error no lo cometan, porque si la distribución es del tipo lambda, el tipo sigma, el tipo rho, que son distribuciones continuas de línea, de superficie o de volumen, esta es la fórmula para calcular. Lo mismo que con el campo, esta es la fórmula para calcular el campo, ¿ya? Y si ustedes miran el ejercicio, y es un ejercicio que tiene, la distribución tiene la simetría esférica, cilíndrica o plana, que si hubiese sido el campo lo hubiéramos resolvido por Gauss, entonces la forma de calcular el potencial es usando el potencial a partir del campo, esta que está acá, que es lo que hicimos en la última clase. Ajá, entonces esto, y aquí es de infinito a R, si se acuerdan cómo era, para un punto en el espacio. Ahí con el menos. Ya, entonces, esta es cuando tiene la simetría que puedo entonces determinar el campo por Gauss, entonces encuentro el potencial. Esto es para cualquier otra distribución continua que no puedo resolver por Gauss. Y esto es para una distribución puntual, ¿ya? Así que no quiero ver, por favor, no me hagan ver esas cosas. Que si aquí, que usan esta fórmula y la carga la reemplazan por lambda por L, o la carga la reemplazan por sigma por A, o la carga la reemplazan por rho por B. No, ¿ok? Se los dejo advertido. No quiero ver esas cosas. Ya, así que este es como un resumen pensando en campo y potencial. Pero bueno, la clase de hoy va un poquito más allá, así que le voy a borrar esto. Déjenme, bueno, ¿para qué lo voy a borrar? Si voy en realidad a compartir. A ver, ay, esta cosa que me deja cerrar. Déjenme, voy a... Ay, listo. Entonces, la clase de hoy, espero que les haya quedado claro ese mini resumen. Lo que vamos a ver es justamente el concepto de potencial y cómo se conecta con energía.
yo les dije que cuando introdujimos el concepto de potencial, yo les dije que tenía mucho que ver con el caso gravitatorio. ¿Se acuerdan? Yo les dije que el potencial era como la idea de altura. Y en el caso gravitatorio era lógico entender de que, por ejemplo, si un cuerpo estaba en un campo gravitatorio, caía, o sea, iba de una altura mayor a una altura menor. Y en el caso de los potenciales, ¿cómo se entendía esto? ¿Cuál es la relación natural, la evolución natural que experimentaría un cuerpo cargado, en este caso, no un cuerpo con masa, sino un cuerpo cargado, dentro de un campo eléctrico? ¿Sí? Entonces, para eso, bueno, la idea inicial es la siguiente. Nosotros ya habíamos visto la diferencia, la definición del potencial, que era menos el trabajo partido por la carga. De hecho, bueno, eso tenía que ver con esta forma de definir el potencial, que, insisto, esta fórmula de la derecha, retomando la idea anterior, se usa cuando saben ustedes el campo eléctrico a través de Gauss. Cuando tienen el campo por Gauss, entonces pueden usar esta fórmula. Y entonces teníamos la diferencia de potencial, que es esa que estaba ahí. Pero esto es trabajo, y trabajo, cuando ustedes hicieron física 110, sabían que el trabajo estaba conectado con la energía de un sistema. El trabajo, esto es en el caso eléctrico o en el caso gravitatorio, en cualquier caso, el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial del sistema. Esto, diferencia de trabajo en el caso gravitatorio, es gravitatorio, y es menos la diferencia de energía potencial gravitatoria. En el caso eléctrico es esa. Entonces, si yo reemplazo ahí arriba esos valores, fíjense, tiene con un menos, eso es importante, me queda la siguiente expresión, que la energía potencial eléctrica, la variación de energía, es igual a Q por delta V. Esto les puede sonar como una fórmula más de todas las que hay en el curso, ¿no? Pero esta es muy importante, porque ustedes de 110, yo estoy segura, que las expresiones de energía, no sé por qué razón uno las guarda y no se les olvida más. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de la energía potencial gravitatoria? Díganme ustedes. Valor de energía potencial, ya. Partamos por la energía cinética. ¿Cuál es la expresión de cálculo para calcular energía cinética? Era un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Esa no se olvida. Ya. La energía potencial gravitatoria. Masa por gravedad por altura. Perfecto. Entonces, ven, uno se acuerda de esa, pero cuando viene el caso eléctrico, como que uno mira esta fórmula y dice, chuta, ¿cómo lo relaciono con esas otras que son más fáciles? No sé por qué no se me olvidaron nunca. Bueno, esto tampoco debería olvidárseles nunca. ¿Y saben por qué? Porque este es el símil de la gravitatoria. ¿Cómo es el símil? Fíjense, mg delta h es la gravitatoria, el delta u gravitatorio. Y en este caso, fíjense la analogía, el mg, que es lo que viene, digamos, con el cuerpo, el m, esta es una constante, pero esto es como dado por la característica gravitatoria, lo que hace que se vean cuerpos cuando interactúan gravitatoriamente. Acá en el caso eléctrico está dado por la carga, que es lo que hace que dos cuerpos interactúen desde el punto de vista eléctrico. Entonces el mg pasa a ser carga en el caso eléctrico. Y la altura, que es lo que hace que gane más o menos energía potencial un cuerpo, en el caso eléctrico está dado por la diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial entre puntos que se mueva esta carga es lo que hace que gane más o menos energía. Y entonces cuando ustedes traten de recordar la expresión de energía potencial eléctrica, recuerden, mgh. mg pasa a ser carga, variación de altura pasa a ser el único escalar que hemos visto hasta ahora que tiene sentido compararlo, que es la variación de potencial. ¿Ok? Entonces, de esta forma recuerden la analogía y al final, bueno, no solo por recordar la fórmula, sino para entender un poco qué significa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que este cuerpo de masa m gane energía? La altura, que es los cambios de altura, que es lo que hace que este cuerpo de carga Q gane energía, la variación de potencial en los puntos que se mueven, ¿sí? Donde obviamente lo que importa es el punto final y inicial, porque recuerden que el potencial está definido en base al trabajo, y ya lo saben ustedes, el trabajo, lo único que importa es el punto inicial y el punto final, no importa toda esa trayectoria que me di en el camino, no, solamente importa el inicio y el fin, ¿sí? Es como medio filosófico, ¿no? Es como, no importa lo que pasa en el camino, pero al final si yo tengo una meta más allá, ya no importa, lo supero, lo importante es ese valor, es lo que llegue a esa meta. No importa que me dé vueltas, que retroceda, que no sé qué. Ya, entonces, déjenme borrar esto. Ajá. Entonces, esa energía que no se les olvide. Ya al final de la clase las voy a preguntar a ver si se la memorizan.
Y es la idea, insisto, la idea es la misma. Acá hay un cuerpo masivo que es atraído por otro, las fuerzas gravitatorias son solo atractivas, esa tal vez es la gran diferencia con el caso eléctrico. Entonces acá es esa interacción, la energía que gana es justamente por las variaciones de potencial. Y el teorema trabajo y energía, que no sé si, yo creo que ustedes lo deben haber visto en 110, porque esa es una de las cosas básicas, ¿no? Que es donde uno obtiene esa relación entre energía potencial y energía cinética. En realidad el teorema trabajo-energía es ese que está ahí encerrado en ese cuadro rojo. El trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética del sistema. Y el trabajo neto, que es el trabajo de fuerzas internas y el trabajo de fuerzas externas. Fuerzas internas son fuerzas que se dan por las interacciones. Ahí dice de interna, pero en realidad podría ser también dada por las interacciones entre los cuerpos que están. Por ejemplo, en el caso gravitatorio, si un cuerpo que cae es porque es la interacción entre la fuerza que tiene entre la Tierra que tiene una masa y entre el cuerpo que tiene una masa que está cayendo. Entonces, esa fuerza atractiva que siente el cuerpo que cae es una fuerza interna. La fuerza eléctrica también es una fuerza interna en un sistema donde están estos cuerpos cargados repeliéndose o atrayéndose. Entonces, esa es una fuerza interna. Las fuerzas externas, estas dos son las fuerzas internas. La fuerza externa es una fuerza externa al sistema. Puede ser, por ejemplo, cuando vemos el plano inclinado, la fuerza de roce. La fuerza de roce es una fuerza externa al sistema. La mano, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo cargado y tengo otro cuerpo cargado que naturalmente se atraen por las diferencias de carga que tienen, más y menos, por ejemplo, de signo, y yo con mi mano sostengo las cargas para que no se junten. Yo estoy aplicando una fuerza externa al sistema para evitar de que actúe esa fuerza interna que es la fuerza eléctrica que hace que se atraen. Entonces, esas son fuerzas externas al sistema. Y claro, y eso es lo que tengo que considerar cuando igualo a la variación de energía cinética. Entonces, esa era la expresión, la que estaba escrita ahí. La interna, insisto, pueden ser varias más, no solamente la interna, la energía potencial interna, no solo el caso gravitatorio, sino también puede ser el elástico, bueno, varias formas de escribir energía, pero al final ese trabajo es menos la variación de energía potencial. Entonces puede ser potencial gravitatoria, potencial elástica, potencial eléctrica, pero con un menos. Ojo con el menos, es importante. ¿Por qué es importante? Porque, claro, acá está la energía, que en realidad es, ahí dice el valor de energía, pero si es el delta K, es un medio mv final al cuadrado menos un medio mv inicial al cuadrado. Claro, con el menos que aparece ahí, yo cuando lo reemplazo en esta expresión, lo puedo pasar hacia el otro lado de la ecuación como un más. Entonces me queda la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es igual al trabajo externo. Si no hay fuerza de roce, si no hay una mano afirmando, evitando que las cosas evolucionen de forma natural, esa fuerza externa es cero. Y si eso sucede, la energía se conserva en el sistema. ¿Ok? Entonces, esta es la expresión, la gran expresión, digamos, de energía que ustedes deben recordar. El trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. Y el trabajo neto es el interno y el externo. Bueno, hablar de trabajo externo es, bueno, podría haber alguna pregunta, pero en realidad normalmente uno se enfoca en problemas donde solo hay trabajo interno. Y el trabajo interno es menos la variación de la energía potencial. Y en el caso eléctrico, Q por delta V. Recuerden, Q por delta V. Ok, entonces, ¿ustedes en 110 vieron los gráficos de barras para representar las energías? Cuéntenme, por favor, porque a veces... Sí, profe. Sí, ya, qué bueno. Entonces, gráficos de barra donde uno puede ver los balances de energía. Entonces, uno puede representar la energía potencial, la energía cinética, aquí sí hay gravitatoria y eléctrica, por ejemplo. Y va viendo cómo cambian esas alturas de las barras. En situación inicial, en situación intermedia, en situación final, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un plano inclinado, esto es solo para recordarles, parte con velocidad cero inicialmente, pero uno lo deja y empieza a caer. Esto está asumiendo que no hay roce. Entonces, tenemos el sistema que está dado por el bloque y la Tierra. Esas son las dos cosas que están interactuando, a través de una fuerza gravitatoria, ¿sí? A través de la gravedad, que es de no contacto, por eso aparece ahí punteada. Y llega a una posición intermedia, que es esa en altura h medios. Entonces uno puede calcular la energía inicial, la energía final del sistema. En este caso, inicialmente es todo potencial gravitatorio, todo dado por esa altura,
que tiene esa masa en este campo gravitatorio. Esto es como la analogía del caso eléctrico. Esto sería, ¿cómo sería esto? Sería como la energía que tiene una carga que está a un potencial dado. Entonces ganaría esa energía. Cuando se mueve, cuando cae, entonces en esta posición intermedia va a tener energía potencial y energía cinética. A la altura de las barras, en estos casos, tienen que sumar las dos la misma inicial, porque la energía se conserva, no hay roce, entonces no hay fuerza externa. Así que se conserva. Así que fíjense aquí las barritas, si son 4 inicial, 4 líneas de altura, acá deben ser 4 si suman las dos. Y la potencial, como la altura ahora de H pasamos a H medio, entonces la mitad. La cinética entonces tiene que ser la otra mitad, para que sume la inicial que era 4. Y si tenemos entonces, bueno, esto es en términos de la expresión de trabajo, ¿sí? Aquí es donde viene el trabajo neto igual a la variación de energía cinética, no hay trabajo externo, el trabajo externo es 0, la energía interna, el trabajo interno es menos la variación de energía potencial, gravitatoria, entonces ahí yo despejo y puedo encontrar, bueno, esta es una forma de despejar, pero va a depender de lo que me están preguntando, ¿cierto? En realidad aquí ustedes pueden preguntarles la altura, pueden preguntarle la velocidad final, no hay un montón de posibilidades. Pero esa es la idea, igualar las energías porque no hay trabajo externo. La final y a la inicial. Ahora, si tenemos roce, entonces pasa lo siguiente, que cuando baja, ya no va a tener la misma velocidad que tenía si no hay roce. Y entonces el potencial cuando llega a H medio sigue siendo MGH medio ahora, o sea, partido MGH, ahora MGH medio, porque no depende del roce, pero hay un valor de energía que se ve afectado por esa fuerza de roce, que es una fuerza externa, y es la energía cinética. Entonces va a ser menos, y ahí es donde aparece, bueno, no sabemos la altura exacta que tenga, pero por aspectos pictóricos nomás acá la cinética llega hasta 1 y entonces ese espacio ahí entre 1 y 2 para completar los 4 que tiene la energía inicial podría estar dado por el trabajo de la fuerza externa que en este caso es el roce. ¿Ok? Eso es solo un recordatorio de lo que ustedes ya hicieron. Acá la idea, en el balance de energía, entonces ahora sí tenemos el trabajo externo de la fuerza de roce, entonces la energía no se conserva, puedo calcular cuánto vale el trabajo de la fuerza de roce, puedo calcular, por eso va a depender, en realidad el punto de partida es lo que tenemos que tener claro, pero después dependiendo de lo que me pregunten es cómo despejo la ecuación, ¿ya? Así que ahí eso va a depender del ejercicio. Y viene una actividad colaborativa. Entonces ya, antes de la actividad colaborativa les pregunto, ¿cuál es la expresión de energía potencial eléctrica? Carga por la diferencia de potencial. Muy bien, súper. Ya, recuérdelo entonces, guárdelo ahí. Una carga, así como si fuera una masa, que está la masa está en un campo gravitatorio que está dado por la Tierra, es otro objeto el que lo produce. Entonces, en el caso eléctrico tengo una carga que se mueve en un potencial que está generado por otra cosa que tiene carga y que genera un potencial en el espacio, y yo tengo una carga que se mueve en ese potencial que está generado por ese otro objeto cargado. Entonces, la actividad colaborativa se ve larga, no se impresionen, afírmense ahí, se ve larga, ya. Pero como está como separada en paso a paso para que vamos como bien acompañados para que tengan lógica y no les va a ser tan difícil. Entonces, la idea acá es que tienen dos cargas ubicadas en una cierta posición en el espacio que se les da ahí, van a tener que hacer el dibujo. Y los efectos de la gravedad no se consideran, eso es bueno porque entonces solamente tenemos energía potencial eléctrica, no hay energía potencial gravitatoria. Después le dicen, calcule los potenciales. Hay un potencial en un punto, el potencial ustedes lo saben calcular porque este sistema es cargas puntuales. Entonces, este mini recordatorio que les hice al inicio de la clase les va a servir. ¿Cuál es el potencial producido por una carga puntual? Después, en la 2 les dice, calcule la energía potencial eléctrica. Ustedes me acaban de decir cuál es la expresión. Después, cómo se mueve. Y ahí empiezan a hacer las cosas diferentes, porque estamos hablando de energía y de repente, ¿cómo se mueve? Ya, ahí van a tener que darle una vueltecita y bueno, hay otras preguntas más asociadas a energía. Entonces, voy a separarlos en grupos. Profe, Saquen captura, ¿sí? una consulta, ¿sí? ¿Qué día
explicado antes de explicar la actividad que había dicho sobre que, bueno, en la energía como gravitacional es como que la Tierra lo produce sobre un objeto, pero después dijo que el potencial eléctrico era el potencial producido por otra carga y la otra Claro, carguita como que, claro, ¿eso lo voy a porque, explicar de nuevo, por favor? claro, el mg delta H, acá el m es de la masa que se mueve, ¿cierto? Y se mueve en un campo gravitatorio y este delta H que está acá está dado por la altura que da el otro cuerpo, que es la Tierra. La Tierra da alturas, da cotas aquí, altura 1000 metros, 100 metros, no sé. Entonces yo lo que tengo, estas son alturas, distintas alturas. H1, H0, H2, H100, qué sé yo. Y lo que yo tengo entonces es un cuerpo de masa m que se mueve. Normal, bueno, acá no hay mucho que hacer porque en realidad las fuerzas siempre son atractivas. Entonces aquí tengo la masa m que se mueve y cae. Y hay distintas variaciones de altura dependiendo cómo se está moviendo, ¿cierto? O incluso puede ser el caso, ya, para darle más dificultad. Lo que tengo es, disculpen que raye aquí encima, pero no, traten de verlo cuando hago el lanzamiento este parabólico y el objeto cae así, tut, tut, bueno, ahí está cayendo, pero al mismo tiempo está cambiando en altura. Entonces también yo puedo hacer un análisis con respecto a la energía. Entonces el delta H viene dado por una altura que tiene que ver con que otro cuerpo lo está determinando, que es la Tierra. La Tierra es la que da estas alturas, no el cuerpo que se está moviendo, es la Tierra, el otro cuerpo. En el caso de eléctrico, la expresión es Q por delta B. Entonces yo siempre voy a tener una carga que es la que se mueve, la que gana energía, una carga Q, y voy a tener algo, que puede ser millones de cosas, como en este caso son cargas puntuales, pero voy a poner otro ejemplo, a ver, una esfera, no sé, un plano cargado. Entonces tengo un plano cargado que produce un potencial, este potencial, y entonces el espacio alrededor de este plano se llena de valores de punto, de equipotenciales, de hecho, de valores de equipotencial. En el caso de las cargas puntuales, por ejemplo, si yo tuviera una carga, ¿se acuerdan? Carga positiva y otra positiva, por ejemplo. Las equipotenciales, aquí son puntos, pero en realidad yo las estoy uniendo, todos estos tienen estos iguales valores de potencial. El espacio se llena de números, ¿sí? Así como no los vemos, pero cuando estamos en la Tierra se llena de alturas alrededor. Acá el espacio se llena de valores de potencial. Entonces la carga que está moviéndose, que es esta de acá de la expresión de energía, se mueve entre distintos valores de potencial cuando está esta otra distribución generando el potencial que está acá. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Más o menos claro? O sea, por lo José, que entendí era que, sí, o sea, le voy a decir como lo que entendí que era, bueno, que en ese plano se iba a generar potencial y que al sí, final de cuentas como que esa carga se iba a empezar a mover, ¿o no? Y el mover gana energía, simplemente claro, porque está exacto, ese potencial. exactamente. Ahora tú lo puedes Mm. pensar también de una manera tal vez que puede ser como hasta más simple para entender la evolución del sistema. Tienes una distribución de carga positiva, una carga positiva, las cargas se repelen. Entonces esta carga se va a repeler. Pero en el fondo, bien en el fondo, es como por qué los objetos caen en la Tierra. Eh, porque en realidad lo que está pasando es que hay está ganando energía. Eso es lo que hace que los sistemas evolucionen como evolucionan. Lo que está pasando es que hay un cambio en la energía del sistema. La energía se conserva al final, pero va cambiando va evolucionando en el tiempo de acuerdo a la energía. Gana energía cinética si pierde energía potencial. Si no, las cosas se quedan quietas, pues no pasa nada. En este caso, bueno, claro, la energía viene del potencial. De ahí viene la energía potencial eléctrica. Ya, entonces, saquen una captura. Es interesante este tema, ¿eh? Si da como para discutir más rato, incluso sobre lo que está sucediendo, cómo evoluciona desde el punto de vista energético. Entonces saquen la captura de pantalla y vamos a hacer los grupos ahora para a ver si resulta. Ya, los mando y si quedan fuera no se preocupen, yo los reincorporo. Entonces, Darly no había venido a la clase anterior, así que bueno, Darly, te cuento que cambiamos algunos grupos, así que vas a otro grupo ahora. Ya, Martín.
Martín. No sé si tengo el correo correcto tuyo. Joaquín. Yo debería saberme sus grupos de memoria. Grupo 1. Dos. Y finalmente Daniel. Daniel. Ya. ¿Cómo estamos ahí? Ah, y quedó Rodrigo solito. ¿Qué pasó? Ah, está solito Rodrigo, no vino nadie de su grupo. Por Dios. Rodrigo. Va, ¿qué pasó? Se salió. No. Rodrigo. Te vine a buscar y no te encontré. Es que me devolví a la sala principal para avisarle que estaba solo. Estabas solo, sí, po. De ahí me di cuenta, sí, por eso entré. Ya. Entonces te voy a dejar en otro grupo, déjame ver un grupo bueno para que estés motivado. Sí, es que por eso, un grupo bueno, porque me he perdido algunas clases. Ah, eso está malo, Rodrigo. Está malo. Está malo. Es que, sí, porque es que estoy trabajando, entonces veo las clases después grabar nomás. Chuta, ya. A ver, yo te voy a dejar con el grupo 1. Ya, el grupo 1 entonces. Allá vas. Ya, profe. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Ya, ahí deberían poder compartir. Ahí sí. Sí, gracias. Vean si les resulta. A ver. Ahí creo que sí. Voy ¿Se en ve? el Hubs. Sí, Sí, se ve. se ve. Perfecto. Ah, súper, ya. Entonces recuerden, vayan siguiendo paso a paso, está bien guiado este ejercicio, ¿ah? No es como tipo certamen en que les dicen, no, pero bueno, aquí se van a dar cuenta, normalmente en un certamen partiría como en la pregunta, no sé, la E, claro, sería como directo a la pregunta E. Aquí la idea es que ustedes vayan viendo paso a paso cómo llegar a ese tipo de, resolver ese tipo de preguntas, ¿ya? Así que denle nomás. O sea, No, Hola, profe. Ahora, ahora fue plata, esta cosa. Llegó la alarma. el aviso. Era re bueno antes eso de que, Llega por sorpresa. claro, sorpresita. Ya, entonces, vayan, mire, está súper guiado el ejercicio. Ahora, tienen que dibujar, así que bueno, no sé cómo lo están haciendo para ordenarse con los dibujos ahí. Así nomás, ya. Ok. Sí, creo. Ya. Entonces, acá. Calma. Ya, entonces lo primero es ubicar tal cual como dice ahí, po, dónde están esas cargas, Q1 y Q2. Ahí le dice las ubicaciones con respecto, sí. Las posiciones justamente, está en el eje Y, está arriba 3 y abajo menos, claro. Perfecto. Entonces, Y lo ahora hay que primero es calcular. el potencial. Lo primero es el potencial. ¿Ya? Entonces, esto les está indicando lo siguiente. Lo que primero vamos a determinar es ese potencial que es generado por estas distribuciones y después va a aparecer una carga que va a ser la que se va a mover en ese potencial. Y ahí es donde va a aparecer la energía que gana o no esa carga que se puede estar moviendo. ¿Ya? Ah, ya. Ya, profe. Ya. Vamos a otro tipo. Gracias. Ya. Y yo, profe. Hola, profe. Ahora me delata esta cosa. Ya. Ay, qué bueno que pueden. Ay, qué bueno. Hay hartas herramientas que ustedes usan que yo ni sé cuáles son. ¿Cómo se llama esta cosa? Se A ver si el llama... título. AWW App. App. Es como. .com. Sí. Oh, ¿quién lo borró? Ya, pero oye, ojo que es el eje I, ¿ah? Por si acaso. No. Está bien, o sea, si ustedes quieren le llaman eso al eje I, pero normalmente la convención es que el eje I va. Eso. Es que hay que improvisar, profe. Bueno, vamos a girar la cabeza, así como. Izquierda y abajo son positivos
Derecha y arriba son negativos. Ya, ahí eso. Ay, qué bonito ya. Entonces lo escriben, ya, súper bien. Ya, voy a otro grupo a ver cómo están avanzando. Cualquier duda me avisan, ¿sí? Ya, profe. K por Q Hola, por profe. la carga 1 partido en la distancia C1 más la profe. Oli, oli. Ajá. Ya, entonces la idea acá es que ustedes van a primero tienen una distribución, que en este caso son dos cargas puntuales. Y esas dos cargas generan un potencial a lo largo, o sea, en todo el espacio, alrededor de ellas. Todo el espacio se llenó de números. Incluso uno podría ser mañoso y dibujar ahí cuáles son los números y las equipotenciales, qué forma tienen, y no sé, podría hacer varias cosas. Pero lo importante es que se llena el espacio de números. Y después, en esta historia, comienza a aparecer una carga, una tercera carga, que es la que se mueve en estos valores de potenciales. Entonces, va a depender de cómo se mueva, es la energía que gana, la energía potencial eléctrica que gana o no en esos movimientos, ¿sí? Sí. Entonces, en el fondo, con esas dos cargas iniciales, ustedes determinan en la expresión de energía, el Q delta B, ustedes encuentran el delta B. Y la tercera carga que se suma al sistema es el Q, que va en Q delta B. Ya, siguen trabajando, todo bien por aquí, veo. Así que voy al otro grupo. ¿Y por qué no es? 5. Porque La constante 9 por 10 a la 9 9. Pues. 9. Ah, concha, Sí, eso. ¿verdad? Felipe Fred. Ah, profe, perdón. ¡Hala, hala! Ya. Yes. Ya, entonces, claro, ustedes lo que van a hacer ahora es encontrar valores de potencial. La idea acá es que tienen dos cargas, el espacio se llena de números, de potenciales, y después en la pregunta B ya empieza a aparecer la carga, que es la que se mueve en esos valores de potenciales, y ahí entonces esa tercera carga es la que gana o no energía en el sistema. Ajá. Así que acá súper bien, veo el dibujo ya, excelente. Entonces tienen el potencial en un punto. Ujú. Y después, claro, les dicen, hay una carga que partió... Partió en el les piden punto. claro, les piden calcular la energía si ahora está en ese mismo punto donde calcularon el potencial, o si está en otro punto, que es en el origen. Ajá. ¿Y habría que reemplazar la fórmula, profe? De carga por delta potencial. Carga, ¿cómo? Carga por... Claro, ese es el valor Delta de... potencial. Sí, sí, sí. Ya. Ahora, esa expresión que ustedes encontraron, el B igual constante por carga partido por R. Está perfecta, esa es la expresión que hay que usar, está bien. Pero explíquenme, ¿es una sola? ¿Ustedes están tomando una sola o no? ¿Cómo? ¿Esta? Esa, en azul, claro, eso que está ahí. ¿De qué es O eso? sea, es lo mismo para las dos. O sea, esta hace eso y esta hace lo mismo. Ya, entonces el total en el punto, Serían dos. el 2 veces. 2 veces eso. Eso, exacto. Ya. Porque también se superponen. No son vectores, se suman nomás porque son escalares. Ujú. Ya, súper bien. Ya. Van bien, sigan nomás. Voy a otro grupo. Ah, ya. 80. Sí. Profesora, La profe, hola, buena, ayuda, profe. estamos como explotando con la unidad. No, sí, está bien. Sí, está bien. Nano es 10 a la menos 9. Sí. Ah, ya, está bien. Sí, pero no hay problema en dejarlo así como en nano Coulomb partido al metro, o hay que dejarlo en Coulomb partido al metro. No, mira, es que aquí lo que me importa a mí, o sea, en un certamen las alternativas le van a decir cuáles son la conversión. Dije que no le Pero importaba. no, aquí no es importante. De verdad que no, porque lo que me importa es que partan bien del desarrollo, o sea, que sepan qué fórmula usar y bueno, el resto diría yo que es álgebra. Entonces, encontramos el potencial, a ver dónde está. Es que... Sí, Arribita, acá profe. arriba. Acá, El ahí menos está. 36.
Ah, Sí, ya. mira, acá lo tenemos en y, Coulomb partido en metro y en nano Coulomb partido en metro. Ah, Ahí excelente. usted tiene para elegir. Ya, y lo sumaron, Sí. eso es importante. Sumaron la Vale. contribución Sí. de las dos cargas, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Ya, consumado. Sí, sí, sí. perfecto. Ya, entonces, ahora les preguntan cuánta energía potencial tiene una carga con un cierto valor en ese punto, Acá. de donde ya calcularon ustedes el potencial. Entonces, ¿cuál es el valor de energía? Menos 36 coulomb partido por metro. Ah, El pero potencial. se Ah, refiere la a energía. la Ah, ya. energía No, la eléctrica. Ah, la energía. energía, No, la no, energía. no me llegó a eso, no me llegó a eso. No, pero es que les Sería- pregunto si ustedes ya calcularon el potencial en un punto Ah, y sería ahora les dicen que hay una carga en ese punto. ¿Cuál es la la energía? carga por la. ¿No? ¿Ya? 5 nanocoulomb por el diferencia Sí, potencial. Microcoulomb. micro. Ah, micro, ver. Sí, no se olviden. Ocupemos la de Ah, arriba. verdad, 10 a está la la menos U. 6. Menos 20. 10 a la menos 6. Menos 20. ¿Así? Profe, pero una Porque consulta. sería- ¿Sabe que no ocupamos la masa? ¿Está... ¿O la vamos a ocupar después? ¿O hicimos algo Es mal? que la masa no está en el enunciado, ¿cierto? Sí, sí está. ¿Dónde sí está? Dice la masa de Acá. Sí, es que micro. la masa es cuando considera gravitación, pues. Entonces, si quieres considerar como bueno, si tú estás Es que dice que la gravedad no se considera, por eso Por que eso, quedé espera. confundido. la masa te sirve para calcular dos cosas. La energía potencial gravitatoria, y si te dicen desprecie los efectos de la gravedad, entonces esa se va. Pero la masa también queda para un medio mv cuadrado, que es la energía cinética. Ahí es donde tienes que usar el valor de la masa. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta en sí, como que igual vamos, o sea, con todo el tema del trabajo, igual vamos a tener que insertarme, meter la energía cinética, potencial y toda esa de abajo, ¿no? Claro. Sí, sí. Ah, Sí, sí. ya, profe. Ya, pero van bien. Gracias. Calculan el potencial y ya saben Entonces cómo esto calcular la sería- energía. Entonces, sigan ahí resolviendo las preguntas. Esto Se sería. viene denso el certamen. Tiene potente. Nada, sí, Echarle. potente. hay que estudiar. Les va a ir bien, les va a ir bien. Ya. Ay, qué ordenadito. Saludos. Qué bonito, Dios mío. Esto como que es un masaje a mis ojos, así. Qué bonito. Ya, entonces... No patas en los ojos. No, es que hay algunos que sé que son como patadas, así como, pero no, esto se ve bonito, muy bonito. Ya, entonces calcularon el potencial y después les piden la energía, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen el valor ya de potencial en un punto, recuerden, esto es como la altura en un punto, y les piden cuál es la energía potencial eléctrica, si les dan el valor de la carga, cuál es el valor en ese punto donde ya calcularon el potencial. Debería ser la carga multiplicada por la diferencia de potencial. Claro, pero es en un Sí, sí. punto. Acuérdate que, Voltaje. claro, porque en el caso de la gravitatoria ustedes pueden calcular la diferencia, mg delta h, o también pueden calcular la energía en un punto, mgh, ¿cierto? Entonces en este caso es lo mismo, ustedes pueden calcular la energía potencial eléctrica en un punto. Entonces sería, ¿cuánto sería en ese punto? En ese punto que ya calcularon el voltaje, el potencial, digo. La carga por menos 36. La carga por menos 36. Exactamente. Y la energía puede ser perfectamente positiva o negativa. ¿Sí? Ahí no hay problema con los signos. Y en el origen, como dice ahí, hay que encontrar el voltaje en el origen y hacer lo mismo. Exactamente. Muy bien. Esa es la idea. Ahí. ¿Ya? Así que, súper, ya. Vaya, siguen bien, siguen bien. Vamos. Eso sería 5 nanocoulombs. Nanocoulombs por la variación aquí, acá era menos 18, ¿no? Era 2 por 9, sí, menos 2 por 9. 18. Entonces calcularon el potencial en un punto y después la energía en ese punto.
¿Cuál es la energía de esa carga en el punto que el potencial vale menos 36 volts? Es el potencial inicial por la carga simplemente. O sea, el El potencial potencial por la carga. Entonces la sí, carga era ¿cuánto? No me acuerdo el número. menos 32. Eran en ese punto, ¿La considerando carga? las dos cargas. No, la O sea, carga. no, perdón. La La carga carga era potencial era 5. 5 microcoulomb. Sí. Ya, entonces, claro, la energía que tiene esa carga de 5 microcoulomb en ese punto es 5 microcoulomb por el potencial en ese punto, Sí, ¿cierto? sí. El potencial en este punto es esto, el menos 36. Claro, y la energía que tiene en el origen, ¿cuánto es? ¿Cómo la pueden calcular? La energía potencial en ese punto por la carga igualmente. Sí, pero la energía potencial, no, es que, a ver, esa es la O pregunta. sea, perdón, el potencial en este El punto. potencial. Ya, perfecto, súper. Entonces, eso es lo que te están pidiendo calcular, el potencial en ese punto, y después pueden calcular entonces la energía. Y ahí pueden comparar los valores de energía, porque va a haber alguna diferencia. Y en virtud de esa diferencia ustedes pueden saber cómo está evolucionando el sistema. ¿Ganó energía potencial? ¿Disminuyó la energía potencial? Y si disminuyó, ¿qué está pasando con las otras energías que pueden haber en el sistema? Y eso les va a dar una idea de cómo está evolucionando el movimiento del cuerpo. ¿Ok? Entonces lleguen a esos valores y comparen. Ya, profe. Ya, entonces vamos al otro grupo. Acá. En un punto se va a detener quizás. Sí. Ya, entonces, ¿cuánto les dio la energía en el origen? Más o menos. Menos 3 por día a la menos 4. ¿El potencial o la energía? La energía. Ya, sí, seguro, tan chico. Bueno, y El potencial nos dio menos 60. Ya. ¿Y cuánto les dio la energía en el punto de la derecha? Menos 1. Ya, entonces, bueno, la misma menos, potencia. El día de la menos no, 4. ay, no sé qué dice. ¿Menos 1,8? 1,8. Sí, por día a la menos 4. Sí, entonces los dos tienen menos 10 a la menos, o sea, 10 a la menos 4, ¿cierto? Ya, entonces miremos los números que van adelante. En el punto de la derecha tiene menos 1,8 y en el origen tiene menos 3 de energía. Olvidémonos del día de la menos 4, sino menos 1,8 y menos 3. Entonces, ¿cómo está cambiando la energía potencial? Si pasa de menos 1,8 a menos 3. De menos energía más energía. Disminuye. Disminuye. De mayor a Así, menos. disminuye. Disminuye, porque son números negativos. Y si la energía potencial eléctrica disminuye, porque la energía se conserva, aquí no hay fuerza externa, ¿en qué se está transformando? Energía cinética, supongo. Energía cinética. Exactamente. Entonces está agarrando velocidad cuando está moviéndose hacia la izquierda, hacia el origen. ¿Sí? Ustedes podrían saber al tiro cuál es la energía cinética. ¿Cuál sería la energía cinética? Claro. La energía cinética que ganó, asumiendo que partió del reposo. ¿Cuál sería el valor de energía cinética que ganó cuando pasó en el origen? Menos 1,2 o 1,2, no estoy seguro. Sí. Claro, eso, 1,2. Sí, exactamente. Bueno, por día a la menos 4, porque nos olvidamos del día a la menos 4, pero sí. Pero, claro. Ya, entonces se está moviendo, partido detenido y es como que se movió y ganó un montón de... Ya, ¿y hasta dónde llegaría, creen ustedes? Esa es la pregunta C. Eso estábamos hablando. Pensamos que era como un péndulo, como que se pasaba y después volvía y al final terminaba en el origen. Sí. Claro, como que en un punto que llegaba a un equilibrio. Así. Claro, no, o sea, para que se vuelva a equilibrar tiene que haber alguna pérdida, algún roce, algo. Si no hay roce, si no hay nada, entonces eso se va a mover y va a ganar cinética máxima y después va a empezar a bajar la cinética hasta que vuelva a tener la potencial. ¿Y por qué volver a tener la misma potencial inicial? Porque son simétricos esas dos posiciones. Entonces el valor de potencial acá, las dos cargas arriba y abajo son iguales, entonces deberían esos puntos que están justo ahí en medio de las dos cargas
esos dos puntos tienen que tener el mismo valor de potencial. Deberían tener el mismo valor de potencial por simetría. Entonces, si partió con toda energía potencial acá, la carga, acá al otro lado, que tiene el mismo valor de potencial, va a tener que llegar con la misma energía con la que partió acá potencial. Y eso significa que la cinética es 0, porque partió con cinética 0, terminó con cinética 0. Entonces es máxima y ahí es donde pasa lo que ustedes dicen, que es como un péndulo. Exactamente, es como un elástico, una cosa así. Ya, súper, qué bueno. Sigan entonces, va muy bien. Gracias. Creo que llegó la profe. Harta gente la dropió. Nada de disimulo, ya no existe eso en Zoom. Ya entonces, como le decía de la clase, esto va para la izquierda. En todo caso. Pero se le ocurrió cómo se mueve entonces, a ver, se mueve hacia la Creemos que izquierda. va a oscilar en el origen. Sí, porque esto va a ser atraído como para la izquierda y después va a llegar un poquito para la izquierda, después se va a volver para la derecha y va como a oscilar así. Pero yo tengo una duda si va a oscilar, no oscila perpetuamente, oscila hasta que ya no tiene la suficiente velocidad para pasar y se queda estático en el Claro, es origen, que ¿o no? cuando oscilan o sea, tiene que haber un término que disipe para que el movimiento acabe, ¿sí? Entonces, en este caso tiene solamente dos componentes desde el punto de vista de la energía, la potencial y la cinética. Díganme, ¿cuál es su valor de energía cuando partió? A la izquierda. No, perdón, a la derecha. ¿Cuál era la energía potencial a la derecha? Ahí en... Esto de acá, un menos medio por 180 la... por 10 a la menos 6 joule. Ya, menos 180. Y cuando llegó al origen, ¿cuál era su energía? Menos 300 por 10 a la menos 6 Ya, joule. entonces, ¿cómo cambió la energía? Desde que estaba ahí a la Menor. derecha, disminuyó. Sí, porque Sí. es negativo, disminuyó. Disminuyó. Y si disminuyó, entonces, ¿qué pasó? ¿En qué se transformó la energía potencial para que disminuyera la potencial? Y ahí hay algo que falta, ¿no? El balance. Cinética. Cinética. Sí. Ganó cinética. Entonces, pregunto yo, ¿cuál es la energía cinética en el origen? Sin que tengan que hacer ningún cálculo nuevo, sino con lo que ya tienen. 120 menos 100, no Claro, sería lo 120 que falta. por 10 elevado a menos 6 joules. 120 por 10 a la menos 6, exactamente. Recuerden que la cinética siempre es positiva, porque no tiene posibilidad, no hay como que sea negativa la cinética. ¿Sí? Eso tienen que tener ojo ahí. Ya, entonces... ¿Pero con la energía tenemos que ver la distancia a la que va a llegar? eso Es que va a ser a la misma distancia, pues. no dice la distancia. No llega hasta la misma ya. distancia, ¿o sí? Bueno, Sí, pues, para que tenga la misma potencial. Exacto, Martín, qué bien, qué bonito. Porque ¿Sabes qué cosa, bro? ¿Ah? ¿Cómo? No, es que no escuché eso último que dijo Martín. Martín dijo que el potencial, claro, que el potencial es el mismo en el otro extremo, porque ustedes tienen una configuración que es simétrica, tienen las dos cargas arriba, pero son las dos iguales. Entonces en esa línea media, ahí donde está el eje, cuando ustedes se paran a un lado y llega al mismo lugar al otro lado, el potencial es el mismo valor, es simétrico. Okay. Entonces, y si la carga es la misma a la que se está moviendo, la energía en este punto potencial eléctrica es la misma que en este punto potencial eléctrica. Entonces, como partió con cinética 0, cuando llega acá a agarrar de nuevo toda esa energía potencial que tenía, la cinética va a ser 0 y ahí se va a parar. Y vuelve de nuevo hacia el otro lado. Ya, y va a quedar entonces sí. perpetuamente oscilando, pero Claro. entre los extremos menos 5 y 5. Oh, qué loco. Oh, qué rígido. crazy. Ya. Exactamente. Entonces Pero va a estar ese ahí. como en un modelo ideal donde no se pierde. No se pierde energía, exactamente. Sí. Claro. Entonces es como una... así, Un movimiento perpetuo, sí. Sí, Sí, claro. Ya, muy bien. Oh, qué crazy. Súper. Rígido. Sigan entonces ustedes, va muy bien. Gracias, profe. Todo muy ordenadito. Ya, entonces, está bien eso. Sí, 3. Ya, entonces, la energía cuando partió era menos 1.8, ¿cierto? Sí. Y cuando ya pasó en el origen era, bueno, por 10 a la menos 4, pero olvidémonos de esa potencia. Y cuando llegó al origen era menos 3, ¿cierto? Ajá. Entonces, la energía potencial, ¿cómo cambió desde ese punto a la derecha hasta el origen? Disminuyó. Disminuyó, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿en qué se transformó la energía? Porque la energía potencial disminuye, pero se transforma en algo. En velocidad. En cinética.
Ah, sí. ¿cierto? Energía cinética. Entonces se mueve en la medida que parte del reposo, pero está atraído por las otras cargas, entonces se mueve para allá, agarra la energía cinética cuando pasa por el origen. Y cuando llega al otro extremo, el mismo punto que está a la derecha, pero simétrico al lado izquierdo. ¿Cuál es el valor de potencial en ese punto? Debería ser este mismo. De potencial, claro, pero no de energía, de potencial. Menos 36. Es el mismo, ¿cierto? Que del Sí. lado derecho. Porque es simétrica, la distribución aquí es simétrica, entonces por eso van a ser los mismos valores en el lado izquierdo y el lado derecho. Y por tanto las energías que tengan ahí, potenciales eléctricas, van a ser las mismas. Entonces, partió con cinética 0, empezó a aumentar su cinética, pero cuando a medida que pasa el 0 con una velocidad máxima, pasa, empieza a disminuir hasta que llega al mismo punto simétrico acá, que acá, donde la velocidad era 0. Entonces ahí se detiene. Y comienza de nuevo a moverse hacia el otro lado. ¿Sí? Y así va moviéndose. O sea, que iría como del 4i menos 4i, 4i menos 4i, y así. Exactamente. Ya. Sí. Así mismito. Ya, genial. ¿Van a hacer los diagramas entonces ahora? Perfecto. Muy bien. Ya, a ver. Vamos a ver acá. A ver. Ya, entonces las energías. ¿Cuánto es la energía en el punto de la derecha? Menos 180 microcoulombs por volt. Ya, y en el centro. Menos 300 microcoulombs por volt. Ya, entonces ahora, ¿qué pasó con la energía desde el punto de la derecha hasta el centro? ¿Cómo cambió? Disminuyó. Disminuyó. Y si está disminuyendo, entonces ¿en qué se está transformando la energía eléctrica? En energía cinética. En energía cinética. Entonces partió en reposo, empieza a moverse, gana energía cinética, en el origen ya tiene un valor de energía cinética, y la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, en un punto simétrico del punto de partida? Si yo coloco un punto a la izquierda, del origen a la izquierda, pero a la misma distancia que el punto de partida, ¿cuál es el valor de potencial en ese punto con respecto al del lado derecho? ¿El mismo? El mismo, porque es simétrico, ¿sí? La distribución aquí es simétrica. Tienen las dos cargas y están justo en el eje de simetría, ahí en la mitad. Entonces, si yo me coloco acá o me coloco acá, las distancias son las mismas hacia las cargas, ¿cierto? Sí. Entonces, el punto que tengo acá va a tener el mismo potencial si está a la misma distancia del origen que el que está acá. Y si tengo los mismos valores potenciales, ¿cuáles son los valores de energía potencial de esos dos puntos? Lo mismo. Los mismos. Entonces, parto con energía cinética 0, al lado derecho. Empieza a moverse esta carga, a ganar energía cinética. Cinética, ahí tiene el valor que ustedes ya encontraron en el origen. Y después cuando pasa del origen hacia la izquierda, empieza a detenerse, hasta que llega al punto donde todo es energía potencial eléctrica, que era el mismo que estaba acá. Y después comienza a devolverse y ganar energía cinética hacia el otro lado. ¿Sí? Y llega al otro punto y comienza a devolverse hacia el otro lado. Y así va. ¿Sí? Se transforma en cinética. Y en potencial hay un balance. Entonces, en la C, ¿hasta dónde llegará la partícula? Hay que ver dónde la energía potencial es máxima. No, pues ¿hasta dónde llega? Lo acabamos de conversar. ¿Hasta dónde llega entonces la carga? Se los acabo de decir en mi dibujo así medio mental de la carga. Hasta Q3, Menos. o sea, hasta los 4 y menos 4 metros. ¿Cómo? ¿Cuál es la posición? 4 menos 4. La final. De 4 a menos 4 sería, ¿no? Desde 4 a menos 4. Ya, ahí sí estamos hablando. Claro. El punto simétrico del punto de partida. Hasta ahí llega. Y después se devuelve. Sí, porque cuando es en el punto simétrico, toda la cinética
desaparece porque vuelve a ser toda potencial como era inicialmente, cuando la velocidad era 0. Todo potencial, nada cinético. Acá todo potencial porque la energía se transformó en el camino. La potencial. Claro, pues Va a entonces, ser como eso, ¿no? Así como ahí. Nunca se transformó todo en cinético. Ojo con eso. Porque ustedes calcularon el potencial en el origen y nos les dio 0, ¿cierto? ¿Cuánto les dio el potencial en el origen? menos 300. Claro, les dio un número. Entonces, en realidad, nunca se hace 0 la energía potencial en este caso. La energía potencial eléctrica. Entonces, eso es lo que le decía yo, po, la partícula va a llegar hasta donde la energía potencial es máxima dentro del sistema. Ajá. Entonces ahí se devuelve. Y Exacto. vuelve a disminuir, vuelve a aumentar hasta llegar a máxima y se vuelve a devolver. Exacto. Y si no hay disipación, si no hay una fuerza externa que genere disipación, ese movimiento va a ser continuo. No va a haber nada que perpetuo. Ya. Ya. Vamos con el último grupo y yo creo que vamos a cerrar pronto ya la sesión, ¿ya? Oli, Recording in profe. progress. Sí, ya. ¿Cómo les ha ido? Ahora el Zoom la acusa. Sí, sí, sí. Vamos, nos falta el último nada más, profe, la F. Sí, vamos en la F. Ah, qué bueno. Sacamos la velocidad. Usamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Excelente. Muy bien, muy bien. Y ahí despejamos la velocidad. Ajá. Sí. Y nos dio 10,95 metros segundo. Perfecto. Y el cambio de energía potencial de esta carga, su ubicación, su nueva ubicación y trabajo realizado. El cambio de energía. Ah, ya, pues. Es que eso ya lo habíamos conversado, de hecho, cuál era el cambio de energía, ¿no? Y el trabajo claro. realizado, claro, y el trabajo es, en realidad es ocupar la relación entre potencial y trabajo, que es lo mismo pero con un trabajo. Menos, con un menos, nada más. Menos la diferencia de potencial. Sí, pues, exacto. Qué bueno, ya. Pero, profe, eso. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? Claro, el trabajo es igual a la variación de energía potencial, pero con menos, un menos adelante. Profe, uno cuando pregunta en trabajo, ¿uno siempre puede usar esta relación? Claro, siempre. ¿Siempre? Gravitatorio. Si es el caso eléctrico, es eléctrico la energía potencial eléctrica. Y el trabajo está referido a la fuerza eléctrica. Trabajo de la fuerza. Y si es el trabajo, o sea, si es una fuerza elástica, por ejemplo, es la energía potencial elástica. Y el trabajo de la fuerza elástica, no sé. Bueno, todas esas cosas son. Pero es válida siempre. Ya, qué bueno. Muy bien. Entonces estamos medio, ya, vamos a cerrar las sesiones. ¿Profe? Sí. Una pregunta del tema de las evaluaciones. Sí. Es que me acuerdo que al principio, o sea, en las reglas salía que en cada certamen hay que tener sobre 40 para poder aprobar el ramo. Sí. Como requisito. ¿Qué pasa si en el certamen, por ejemplo, me saco menos de un 40 y después en el otro me va bien y logro el 55, pero en el primero no tuve el 40? ¿Repruebo o es global? Es global. Global. Ah, ya. O sea que si no obtengo ese requisito, sí es global. Claro. O sea, profe, al final los requisitos de aprobación son para no irse global. Claro. Ya. Aprobación sin global. Pero si no, toca dar global. Ya. Que yo pensaba que uno se echaba el ramo al tiro. No. Y hay que, o sea, la idea es que si, por ejemplo, no pueden dar un certamen por alguna razón médica o lo que sea, el global lo tienen que dar para reemplazar la nota que no tienen. Claro, esa es otra alternativa. Pero yo creo que, no sé, pues tratemos de que no les vaya mal, porque... no, obvio. No, pero si hay que jugársela en el primer certamen. Sí, yo dije, en caso de... Exactamente, juéguensela porque... Sí. Además que a ustedes les ha ido bien en los controles, entonces, bueno, y hemos hecho otro ejercicio en clase, yo creo que, no sé, estudien, ustedes, no sé, dedíquense un rato a estudiar harto, no estudien muy encima. Eso es lo que no tienen que hacer, o sea, este fin de semana ya partan, si es que no han podido antes,
pero estudien con tiempo y hagan preguntas. Si tienen dudas así, que de repente pueden consultar cosas entre ustedes y hasta confundirse, pero aprovechen de preguntarme a mí, mándenme correos con las preguntas que tengan, hagan harto ejercicio, especialmente las cosas. Ya, me estaba diciendo que estudien harto para el certamen, ¿eh? Estaba diciendo el último grupo con el que estaba. Hagan harto ejercicio. Especialmente las cosas que se sientan más débiles, ¿sí? que sientan que tal vez no les quedó tan claro, entonces, y háganme preguntas, escríbanme cuando estén haciendo ejercicios y no entiendan, no les quede tan claro, escríbanme, mándenme un correo preguntándome. Y lo otro es que traten de hacer ejercicios sin mirar desarrollos de ejercicios hechos, sino que partan con el enunciado de cero. Porque lo más difícil, espérame Celine, una sola cosa importante, lo más difícil es cuando ustedes miren el enunciado, saber cómo partir, de la manera correcta, obviamente. Cómo partir es lo más difícil. Entonces, ustedes miren en un problema con desarrollo, van a entender el desarrollo, les aseguro, les van a entender y van a saber cómo ver todo lo que dice ahí, y de repente puede que haya algo que no les quede tan claro, pero al final lo van a entender. Pero lo más difícil es justamente eso, mirar el enunciado y entender cómo partir. Por eso no es bueno estudiar solo mirando desarrollos, sino que hagan la prueba, partan el enunciado si quieren, no sé, pues si ya lo tienen impreso o algo, tapen el desarrollo, pero miren solo el enunciado y traten de ver cómo lo harían ustedes. Eso es ponerse a prueba, yo creo, de la forma más realista posible. Ya, Celine, tú ibas a preguntar algo. Sí, ¿no hay como alguna página donde tengan certámenes de los años anteriores o que la coordinación suba al aula? No, fíjate, pero yo podría mandarles algunos si ustedes quieren. Unos certámenes, creo que tengo un par, por lo menos un par de certámenes, uno antiguos. Sí, porfa. Ya, Sería maravilloso. yo les mando. ¿Profe? Dígame. Sí, por ejemplo, los certámenes de ahora online cambian mucho con respecto a los presenciales, o es casi lo mismo. O sea, a nivel así como de formular las preguntas y eso. No, yo diría que son más fáciles. Si me preguntas tú así como a nivel de dificultad, ¿a eso te refieres, no, José? Sí. O sea, no, más que nada, así como, por ejemplo, el mate cambiar, por ejemplo, el mate, si uno ve los certámenes anteriores como más desarrollo, para que algunos no todo es desarrollo, pero bueno, el mate eran como preguntas más así como, no sé cómo explicarlo, pero bueno, han cambiado para que las preguntas sean como más modo alternativa en el sistema online. En cambio, antes era como llegar a un número, era como más desarrollo. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que las preguntas están hechas para que no tenga, a ver, como no podemos, como tenemos varias limitaciones a la hora de evaluar, entonces normalmente lo que estamos pidiendo es que no sean tantos pasos los que tengan que ustedes que hacer para llegar al resultado. Eso es principalmente el gran cambio. Entonces normalmente en otros problemas de certámenes antiguos, así de desarrollo grandes que teníamos, eran muchísimo más largos, había muchas más cosas que hacer, no sé. Ahora tratamos de que realmente evaluar los conceptos, o sea, esa es la idea de las evaluaciones, que sigamos evaluando los conceptos, pero tal vez no nos centramos en tanta complejidad algebraica de repente que uno podía darse un poco más de lujo en los certámenes presenciales. En este caso no. Así que, claro, en ese sentido yo creo que no son tan pesados tal vez como lo eran los certámenes presenciales. Eso. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Pero traten de tomarme ese consejo que les dije. ¿eh? Háganlo, de verdad que hagan problemas sin mirar los resultados. Miren el enunciado. Si son capaces de saber cómo hacerlo desde el inicio, si se equivocan en el camino, no sé. Pero lo importante es que sepan, así como yo les dije, ese mini resumen del inicio. O sea, que sepan que si mi configuración es carga puntual, si mi configuración es continua, si mi configuración tiene simetría, cuál es la estrategia, que viene a ser como la fórmula, pero bueno, al final es siendo más elegante en el lenguaje, debería ser la estrategia que debo usar. ¿Ya? Ya, si no hay duda, entonces vamos estuvieron trabajando muy bien con esto de la energía. La idea, insisto acá, es que ustedes tienen un sistema que en este caso son esas dos cargas, la que está arriba y abajo, y esas son las cargas que generan el potencial en todo el espacio. Después de que ya está este sistema, que puede ser no necesariamente cargas, puede ser un plano, por ejemplo, cargado, imagínense, o puede ser un hilo infinito,
no sé, estoy inventando, pero el hilo infinito que en realidad se resuelve por Gauss el campo eléctrico, entonces el potencial lo obtengo potencial a partir del campo. Obtengo un anillo donde yo ya sé más o menos calcular el potencial, no sé. Distintas configuraciones que generan potencial en todo el espacio. Y después de eso que ya tengo ese potencial, entonces aparece un tercer objeto, o un segundo, si es que es una sola configuración. Aquí son dos los que había, pero aparece un tercero en este caso. Y ese tercer objeto es el que se mueve dentro de este espacio donde ya está el potencial definido. Y ahí es donde, al moverse en distintos puntos, donde tiene distintos valores de potencial, gana o pierde energía potencial eléctrica. Si pierde energía potencial eléctrica, gana energía cinética. Y si pierde energía, bueno, al revés, pues si gana, pierde. O sea, es el balance de las dos energías que a lo largo del proceso. Entonces, en este caso tenía las dos cargas, así que acá, no se nota mucho, pero la carga está en la Q1 ahí, a ver si la puedo dibujar yo que no se nota. Acá arriba está la Q1 y acá abajo está la Q2. Entonces, el punto inicial es ese es un punto que les piden calcular el potencial. Y el potencial daba, bueno, yo les dije no se preocupen de las unidades, a todos les dio este número, pero aquí dependiendo de la unidad en que está representado les da 180, 1,8, no sé. Pero lo importante es que cuando ustedes resuelvan en el certamen se fijen en qué unidades están las alternativas. Y ahí hacen la conversión de acuerdo a las unidades que están. Pero a este número de adelante llegaron todos bien. Puede ser 1,8 dependiendo de lo que vaya después, pero esa es la idea. Entonces, calculamos el potencial en un punto. Y después bien, lo que hacemos es colocar una carga en ese punto. Esa es la siguiente parte. Colocaron una carga, la carga 3. Recuerden que se está borrando esta carga y esta otra que generó el potencial. Y colocamos la carga 3 en ese punto. Y esa carga 3, entonces, por el solo hecho de estar ahí en un lugar donde ya hay un potencial que está determinado por esas dos cargas, entonces gana energía. Y es esa carga 3 por el potencial que está dado en ese punto producido por estas otras dos cargas. Y aparece entonces el valor de la energía potencial eléctrica. Y después, a ver si me sirve, ya, qué bueno, reciclo ahí el dibujo. Entonces, déjenme borrar esto de acá. Entonces después les piden en el origen. Y ahí lo que cambia es que lo primero que tienen que hacer es calcular el potencial en el origen. Potencial en el origen, aquí lo calcularon, les dio un valor, que no sé si, dependiendo cómo usaron el valor de la constante, no sé, ahí cómo fue que lo calcularon, les da un número, y la energía entonces, por tanto, es multiplicar la carga, esta carga 3, que ahora estaría en el origen, ven, esta energía ahí, y les da un número como eso. Insisto que las unidades ahí pueden ser, va a depender de cómo lo escribieran, porque la energía debería estar en Joule. Entonces, vamos a la siguiente a ver si me sirven las cargas. Ya, entonces, ¿cómo se mueve esto? Y esto es parecido a la analogía masa-resorte, ¿sí? Lo que conversamos, creo que lo alcanzamos a conversar con todos los grupos, pero por si acaso lo vuelvo a repetir, es que la idea acá es que ustedes tienen el sistema donde la carga inicialmente tiene un valor de energía potencial eléctrica que es la máxima, de hecho, porque no hay cinética, parte del reposo. Y en la medida que se va moviendo hacia acá, va perdiendo valor de energía. Y cuando llega al origen, tiene de las dos, de hecho, energía, porque la calculada la energía. Tiene la eléctrica, que va a ser un valor, pero además va a tener un valor de energía cinética en ese punto. Y en la medida que se mueve hasta acá y llega al punto simétrico del otro lado, el potencial que calculen ustedes, considerando estas distancias de acá, va a ser el mismo que tenían calculada la distancia acá, porque es simétrico. Entonces, el potencial, si el potencial es igual, multiplicado por la carga, que es la misma que estaba acá al inicio, hace que la energía en este punto vuelva a ser la inicial, que es la máxima. Por tanto, parto con energía potencial máxima, me muevo, gano energía cinética, pero después del origen empiezo a disminuir la energía cinética hasta que me detengo. Y esa es la analogía de esta configuración. Es como que tienen los resortes y la masa la tiro, y claro, si no hay disipación ni nada, esto debería ser un movimiento perpetuo. Ahí oscilando de un lado al otro, moviéndose. Ya. En términos de los diagramas de energía, entonces, inicialmente la energía, bueno, era negativa todo esto, yo les dije que no importaba que fuese negativa,
Después en R0 gana energía cinética y la energía potencial ahí también es negativa. Finalmente, fíjense que como son negativas y positivas, entonces, ojo, la cinética siempre es positiva. Siempre, siempre, siempre. Entonces, en el diagrama de barras, si ustedes suman, tiene que darle lo mismo que tenía al inicio. Y después, esto es cuando... ¿qué pedían acá? La energía... la velocidad. La energía, claro, la energía cinética la pueden calcular y pueden calcular entonces la velocidad en el origen, que varios alcanzaron, no sé si alcanzaron a llegar al valor final, pero lo importante era saber el camino. Y el cambio de la energía potencial también bueno, es restar nomás cuál es el valor final menos el inicial, eso ahí no hay mucho. Y el trabajo es menos lo que ya habían encontrado, que es la variación de energía. Recuerden esa relación, trabajo es igual a menos la variación de energía potencial eléctrica. Así que ustedes, les fue súper bien, encuentro yo, me gustó mucho cómo funcionaron, entendieron la idea. Ahora recuerden que lo que podría modificarse en esta situación es que el potencial lo produzca otro objeto. Eso es todo lo que podría cambiar en este caso, si están pensando, ahora ya que estamos hablando, pensando en el certamen. El potencial lo produce otro objeto y normalmente siempre usamos como una carga que se mueve entonces en ese potencial. Así que les tocaría calcular el potencial y después tener el valor de energía y ahí entender si es que hay o no una energía cinética en algún punto del movimiento del cuerpo. ¿Ya? Así que no sé si les quedó alguna duda con respecto a este problema. Profe, ¿Sí? ¿puede poner de nuevo lo de la velocidad, porfa? Al tiro, claro. ¿Ahí? ¿Esa? La anterior. ¿Esa? Esa. Es que a mí me da, no sé por qué me dio otro valor. Ocupé... Ya, no sé, ahí toca revisar, porque en realidad en la variación de energía, la energía era... Ustedes calcularon la energía potencial en el extremo derecho y en el origen. Entonces el delta que había ahí es la energía cinética. Es restar. Yo creo que habían llegado, o sea, no sé, a todos los grupos que yo vi llegaban a 12, la energía. Y después de eso es extraer de esa expresión el b cuadrado. Bueno, ahí sale despejado el b. Entonces revisa eso porque, bueno, ejercicios de energía es esto principalmente. ¿Sí? Hay un potencial generado por un objeto y después ustedes empiezan a calcular qué es lo que pasa cuando una carga Q se mueve en ese potencial. ¿Ya? Así que piensen, por ejemplo, un caso típico es que tienen un anillo. Y sería parecido a esto. Ustedes tienen una carga arriba, la carga se acerca al anillo, por el eje, digamos, pasa por el centro y sigue hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que tener, obviamente, signos distintos. El anillo puede ser positivo y la carga negativa. Entonces, va y se atrae y después, ¿qué pasa? Pasa de largo, ganan suficiente energía para pasar de largo o se detienen en el centro. Analicen ese tipo, por ejemplo, de movimiento. ¿Ya? Y ahí pueden ver los balances de energía, probablemente, bueno, no sé si vamos a ver estos diagramas de energía, pero sí los cálculos de los valores de energía, de velocidad. Revísalo, Antonieta, y si tienes alguna duda me avisas, ¿ya? Trata de reproducir el resultado. Y acá, bueno, eso era la energía y después el trabajo. ¿Profe? Sí. Sí, una consulta, cuando nos preguntan por el trabajo, siempre hay que considerarlo por el trabajo hecho por la fuerza eléctrica, ¿no? El trabajo de la fuerza eléctrica, sí. Ese va a ser el menos la diferencia de energía potencial eléctrica. Potencial eléctrica, sí. Ya. Sí. Muchas gracias. Y profe, y en ese caso, como que si fuese el ejercicio que vimos hoy día, ¿Sí? En el centro es cuando adquiere como la máxima velocidad, ¿o no? Claro, sí, ahí es la máxima. Sí. Ya. Sí. Ya, profe. Muchas gracias. De nada. Ya, voy a dejar de grabar entonces.